Bienvenidos, bienvenidos en este fin de semana a Zion Shore. Vamos a pasar un tiempo de reflexión en un principio bíblico. Y quiero hablarte acerca de la libertad que debemos de experimentar, porque todos, absolutamente todos, nos tenemos que enfrentar a esa fuerza espiritual, emocional, que en algún momento de nuestras vidas nos vamos a topar con ella en nuestro diario caminar, y es el cómo liberarnos de la crítica o del rechazo. ¿Qué hacemos o qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de reaccionar cuando somos rechazados, cuando nos sentimos rechazados o criticados injustamente o justamente por la gente que nos rodea? Yo quiero hablarte de cuando la crítica llegue a tu vida, cuando el rechazo, esa fuerza espiritual negativa del rechazo, de la crítica, lleguen a tu vida. Yo quiero hablarte en este fin de semana de qué hacer. Cuando eso suceda, deja que te abrace la aceptación de Dios por tu vida. Sí, la aceptación de Dios por usted, la aceptación de Dios por ti. Cuando la crítica, el rechazo de otras personas a tu alrededor, o a proyectos, o a deseos, o anhelos, o el rechazo a sueños que tú compartas o compartes con otros, cuando suceda ese rechazo en tu vida, porque si no te ha pasado, que yo sé que sí, pero nomás lo digo así, porque todos ya lo hemos vivido desde que salimos al mundo. Hay algo que nos va a confrontar nuestra estabilidad emocional, nuestra paz emocional, y entonces debido a eso debo de saber qué hacer. Porque hay gente que se hunde en ese sentimiento de la negación de otros hacia la aceptación de nuestras personas, nuestra personalidad, nuestro temperamento, nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros proyectos, nuestros planes. Cuando otros lo escuchan, va a haber crítica, va a haber rechazo. ¿Y qué hago entonces? Bueno, acepta esa aceptación, vaya la redundancia de la palabra, de Dios por ti. Deja que te abrace la aceptación de Dios por ti. Es difícil para cualquiera de nosotros entender verdaderamente cuán únicos. A veces es difícil que podamos nosotros aceptar o entender del todo lo único que somos, los únicos que somos y lo valiosos que somos para Dios. Usted es único, usted es única para Dios. Dios no hizo una copia suya, Dios le hizo a usted, Dios te hizo a ti, y Dios te dio a ti un valor incalculable humanamente hablando. Por amor a usted, por amor a ti, Dios entregó lo máximo que Él tenía, su único hijo, para que una vez que tú creyeses en Él, tú te convirtieses ahora, a partir de ese momento, a través de la fe en Jesús, te convirtieses en hijo e hija de Dios. Así que a veces nos cuesta trabajo, nos clavamos en el rechazo de los otros, porque es importante. Todos buscamos ser aceptados, todos queremos ser amados, ser queridos. ¿Por qué no decirlo abiertamente? Todos buscamos en algún momento la popularidad, el sentirnos bien con los demás. Y es un sentimiento humano, pero al final de la historia, la aceptación de Dios por nosotros es lo que realmente marca y marcará nuestra existencia mientras estemos encarnados. Y la razón por la que somos a veces muy vulnerables al miedo, al rechazo, es porque luchamos, y es la verdad, luchamos dentro de nuestras propias emociones con la duda de si estoy haciendo lo correcto, me estoy comportando lo correcto, estoy agradando a los que me rodean, a los demás. Cuando otra persona nos está criticando, cuando otra persona nos rechaza en el fondo de nuestro corazón, en lo más interior de nuestras emociones, tenemos la duda o el miedo de que quizás esa persona, en esa crítica que nos hizo, tenga razón. Y entonces debemos nosotros de tratar con ese miedo, con esa inseguridad. Y cuando nosotros tenemos ese tipo de pensamientos, pues ese rechazo, esa falta de aceptación de ese grupo de personas o de personas nos duele aún más. Por ejemplo, si alguien parece estarte ignorando cuando llegas, por ejemplo, si me ocurre a un evento social, familiar, un party, una fiesta, podrías decir, yo creo que a esa persona yo no le caigo bien.
Y en realidad esa persona a lo mejor ni cuenta se dio que tú llegaste al lugar. Pero ves, cuando nosotros traemos ese rollo dentro, cuando traemos todo un enredo en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, cuando tenemos esa inseguridad dentro de nosotros, lo que sucede es que empezamos a pensar cosas, a ver sombras y empezamos a exteriorizar nuestra inseguridad y nuestro deseo de querer siempre sentirnos aceptados. Así que el tema de este Zion Short es, ¿qué hago cuando la crítica o el rechazo de otros lleguen a mi vida? Bueno, acepta la aceptación de Dios por ti. Abraza más bien. Abraza, déjate abrazar por la aceptación de Dios por ti, porque tú eres muy valioso, eres extremadamente valiosa a los ojos de Dios. Si estamos mirando a través de los ojos del temor, del miedo, somos vulnerables, altamente vulnerables a sentir que las personas, por cualquier reacción hostil hacia nosotros, y es que nosotros ya estamos siendo rechazados por ellos. Es muy fácil entrar en ese rollo. Así que quiero darte estos pasos aquí en Zion Short. Quiero compartírtelos acerca de cómo tratar con ese sentimiento opresor del rechazo de otros hacia nosotros. Permíteme decir esto antes que nada. El efecto del pecado en nuestras vidas siempre es la inseguridad. En otras palabras, cuando más pecamos, más inseguro nos volvemos. ¿Sí me escuchaste bien? Cuando yo peco, cuando yo la riego, tengo un sentimiento de rechazo, tengo un sentimiento de inseguridad dentro de mí. Y eso es porque sencillamente tenemos temor de que la gente vea lo que hemos estado escondiendo, ya sea por poco tiempo, por mucho tiempo. Tenemos ese temor y tenemos temor a que cuando descubran esa falta en nosotros, nos rechacen y tal vez dejen de amarnos, de aceptarnos debido a esa falla que tuvimos o a ese error que cometimos. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra el miedo a sentirnos rechazados por los demás? Número 1, comienza poniendo a Dios en primer lugar en tu vida. Sí, el primer paso es que pongamos a Dios primero en nuestras vidas. Y ese sentimiento de sentirnos rechazados se aleja de nosotros, porque nos enfocamos en Dios en primer lugar. Ponemos a Dios en primer lugar de nuestras vidas y todo lo demás para nosotros, aunque sigue siendo importante, es secundario, pero la prioridad es mantener nuestra relación con Dios y mantener nuestro enfoque primero en Dios. La segunda cosa, necesitamos ver las opiniones de otros, las opiniones de los demás con una perspectiva eterna. Oh sí, necesitamos verlo de esa manera. Y tercero y final, debemos aceptar lo que Dios dice, porque realmente eso es lo importante. Debemos de aceptar lo que Dios dice acerca de nosotros. Eso es realmente importante. Por eso el salmista en el capítulo 8 de los Salmos dice en el verso 5, y sin embargo dice, hiciste a los humanos inferiores solamente a ti mismo y los coronaste de gloria y de honra. Dios nos ha coronado de gloria y de honra. Eso refleja lo importante que somos para Él, ante sus ojos, ante su presencia. Tú fuiste creado, fuiste creada, escúchame en este fin de semana, fuiste creado por Dios, y Dios no hace absolutamente nada sin valor. Eres valioso, valiosa a los ojos del Señor. Así que Dios te mira y dice, eres 100% a través de la sangre preciosa de su único Hijo, nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice que cuando Dios nos ve ante sus ojos, para Él, a través de su Hijo Jesús, somos 100% aceptables ante Él. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar precisamente que Jesús hizo eso por nosotros. Así que en este fin de semana, acepta, deja que Dios te abrace con esa aceptación suya. Y debido a que Dios nos crió en Cristo y a través de Cristo, Él nos hizo 100% aceptables. Así que en este fin de semana quiero dejarte con esto. Dios está contigo y Dios es por ti. Así que
Dios nunca te va a dejar, esa es su promesa, nunca te va a abandonar, y por cualquier situación que en este fin de semana usted esté cruzando, simplemente deje que la aceptación de Dios por usted sea algo real. Así que, amados, disfrutemos de este fin de semana, de la aceptación de Dios por nosotros. Y recuerde que en algún lugar de esta semana Dios le va a sorprender. Gracias.